Bien, hoy día tenemos como invitada en nuestras entrevistas a Adriana Urrutia, presidenta de la Asociación Civil Transparencia, con quien vamos a comentar y reflexionar sobre lo que hemos venido escuchando desde la pasada semana hasta ahora. Y se trata de estas amenazas e iniciativas legislativas contra la autonomía electoral. ¿Cómo está, Adriana? Buenos días, bienvenida. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad. No, gracias por acompañarnos y quisiera empezar justamente con el tema que nos ha llevado a poner atención sobre lo que venía ocurriendo, de hecho, ya desde hace bastante tiempo, este discurso de odio, estas amenazas, estos insultos y agresiones constantes, pero que esta vez ha quedado, digamos, en evidencia a través de este video que se registró en los exteriores de la sede de Lampa. Y lo peligroso que es además que sea disminuido, ¿no?, por algunas autoridades. Sí, a ver, Marian, creo que lo primero que hay que decir es que el cuestionamiento a las autoridades electorales es un cuestionamiento al sistema electoral en su conjunto, ¿no? Y es un proceso que viene ocurriendo desde las elecciones del 2021, ¿no? En las elecciones del 2021, digamos, el partido que resulta perdedor de las elecciones empieza una campaña que pone sobre la agenda pública la posibilidad de existencia de un fraude, ¿no? A pesar que los observadores nacionales, en este caso la Asociación Civil Transparencia que presido, y los observadores internacionales, la Organización de Estados Americanos, como también la misión de observadores de la Unión Europea, habían señalado que no había evidencia de un tal fraude, ¿no? Y entonces eso se ha venido trasladando o mejor dicho, ha evolucionado a lo largo de estos 2 años en un ataque constante al sistema electoral que parte de, ¿no es cierto?, esta narrativa inicial de cuestionamiento de la transparencia del proceso y luego se va personificando hacia quienes dirigen las autoridades electorales, ¿no? En este caso, muy particularmente, el presidente de la OMPE, Piero Corbeto, y el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, el señor Salazareno, ¿no? Entonces, creo que esto es condenable porque, primero, que se expresa a través de violencia, ninguna expresión ciudadana debe venir con violencia, nunca, pero además tiene este componente que ya son ataques personales que ponen en riesgo la vida de las personas, ¿no? Y creo que eso hay que condenarlo. Adriana, es importante entender esto además en la dimensión, en la real dimensión que tiene, porque hemos escuchado algunas opiniones, te mencionaba, opiniones de personas que minimizan este hecho y que dicen, bueno, pero es una persona nada más que lo dijo en un contexto en el que en realidad estaba queriendo decir otra cosa. ¿Cómo debemos entender este tipo de situaciones en las que una sola persona que incita a actos de violencia puede ser realmente la diferencia entre que esto realmente ocurra, se ejecute? Digamos, no es una situación que uno pueda tomar a la ligera. Sí, creo que aquí es bien importante, Marian, que tengamos claro que si bien se trata de, digamos, una discusión que involucra a personas específicas, es en realidad representativa del deterioro del debate democrático en el país, ¿no? Un ciudadano que amenaza de muerte a una autoridad electoral, o sea, no olvidemos que las autoridades, los representantes, los organismos electorales son autoridades nacionales, ¿no? Eh, este debate en realidad representa el deterioro de nuestra capacidad de debate democrático, ¿no? Recordemos simplemente que en diciembre de este año, la unidad de inteligencia de la institución británica The Economist desclasifica al Perú de ser una democracia para pasar a ser un régimen híbrido. ¿Cuál es el componente que nos lleva a esa situación? Es el componente de cultura política, en el cual tenemos un poco más de 3 sobre 10
mientras que el componente electoral es el reconocido por esta institución internacional como el más sólido de nuestra democracia. Tenemos ahí cerca de 8,5 sobre 10 en la evaluación, ¿no? Entonces, objetivamente, tenemos instituciones y organismos electorales que son capaces de garantizar elecciones libres, justas, transparentes, y por otro lado tenemos un debate político que va deteriorando, ¿no es cierto?, nuestra confianza en esa capacidad de organización. Y ahí también quisiera añadir datos que venimos trabajando desde la Asociación Civil Transparencia, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la red de verificadores Amayuya. Es un proyecto que se llama eMonitor Plus. Ujú. Ustedes pueden entrar a la web de transparencia, publicaciones, eMonitor Plus, y van a encontrar ahí los reportes de los últimos 6 meses, en la que se ha juntado evidencia la conversación en redes sociales, y es muy claro cómo hemos pasado, ¿no? No pasado, sino que se refleja en Ujú. redes sociales lo que ocurre también, digamos, en el debate Claro. público, no virtual, que son unos grados de violencia sin precedentes, creería yo, en el país, ¿no? Estos grados de violencia se expresan a través de discursos de odio, particularmente dirigidos a actores políticos específicos, como en este caso el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, como parte como representante de los organismos electorales, pero van dirigidos también a periodistas, a mujeres que se encargan de la representación política, ¿no? Entonces, discursos de odio, de violencia basada en género, son una constante en el último tiempo en el debate público en el país. Adriana, ¿cómo podemos en ese sentido leer, ¿no? Darle una lectura a la actuación que en este caso ha tenido el Ministerio Público, por ejemplo, cuando se intentó poner esta denuncia, o que han desestimado en algunos casos ya las denuncias presentadas por amenazas de muerte, y otras denuncias que se han presentado también en su momento, ¿no? Creo que es necesario exigir que las autoridades responsables de investigar los hechos lo hagan con celeridad para evitar que esto escale, ¿no? Además, es importante que exista a nivel público una condena de este tipo de amenazas a las autoridades electorales en particular, y a cualquier persona que ejerza un cargo público en el país, Ujú. porque a pesar que no estemos, digamos, satisfechos, puede ser con algunos desempeños, no digo de las autoridades electorales, pero por ejemplo en el Parlamento, ¿no? 9 de cada 10 ciudadanos no está satisfecho con el desempeño del Congreso. Creo que ahí es importante buscar otros mecanismos de expresar nuestro descontento, que no sea la violencia y que no sean las amenazas de muerte, ¿no? Y por Ujú. eso es bien importante que desde el Estado, desde los representantes públicos, se condenen este tipo de declaraciones y se hagan las investigaciones pertinentes para, de ser el caso, pues sancionar de manera ejemplar, ¿no? Para que esta no siga siendo una práctica que se legitime en el ejercicio de la ciudadanía. En una conferencia de prensa que tuvo hace poco el presidente con la prensa extranjera, mencionaba algo que también, digamos, es la otra parte de esta situación que mencionábamos con las amenazas, los discursos de odio, sino la parte en la que ya vamos hacia un camino en el que se intenta legalizar estos juicios políticos a las autoridades del sistema electoral, que constitucionalmente están amparadas en el marco de la autonomía. Y él mencionaba que precisamente por esto, por estas iniciativas legislativas, es que la democracia se encuentra en riesgo. Y ha mencionado además que van a recurrir, ¿no?, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué escenario nos espera en una situación en la que se emita, por ejemplo, una medida provisional dictada por la Corte que tenga que ser respetada por el Estado peruano, justamente porque el Estado peruano está adscrito a este organismo internacional y a sus políticas? Sí, lo que ocurre generalmente en política es que cuando el escenario nacional se encuentra cerrado al debate público o a las alertas en particular
de peligros o amenazas a la democracia, los estados tienen posibilidad de recurrir al ámbito internacional para precisamente buscar garantizar esos elementos que componen un sistema democrático, ¿no? Y entonces en el Perú tenemos la posibilidad de acudir a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, así como a otras instancias que permitan poner sobre la agenda internacional los riesgos que estamos viviendo en el país y por otro lado que permitan, eh, vamos a decir, desencadenar mecanismos legales que garanticen por su rango supranacional que a nivel nacional, digamos, se tomen ciertas medidas, ¿no? Creo que esto es bien significativo de la situación que vive la democracia en el país. Nosotros hemos visto un deterioro progresivo de la situación y de la calidad de la democracia en los últimos años. Escuchábamos hace un rato aquí mismo en este canal que en los últimos 5 años, 6 años hemos tenido 7 presidentes, ¿no? Es cambiar de un presidente por año, ¿no? Y esto genera, digamos, una situación de inestabilidad política, pero también de inestabilidad institucional que limita o restringe las capacidades que pueda tener el Estado, ¿no? Por eso es necesario que se busque garantizar una estabilidad en las instituciones públicas, que se legitime el trabajo de aquellas que vienen desempeñando bien sus funciones, cumpliendo con su deber, y que además se busque que no solo garantizar, sino más bien fortalecer, ¿no? Y tenemos como país la agenda pendiente del fortalecimiento de la democracia, pero esto no solo tiene que venir de las instituciones, tiene que ser un compromiso colectivo de diferentes actores, desde los partidos políticos, como también desde la ciudadanía, la sociedad civil, y también tiene que involucrar ciertas medidas para que grupúsculos que ponen en riesgo lo que tanto nos ha costado construir, no se permita, ¿no? Entonces creo que ahí es necesario que tomemos esta medida como una señal de alerta grave y emprendamos acciones para evitar, ¿no es cierto?, un mayor deterioro de nuestra democracia. Sí, sí, vamos en ese camino, lamentablemente, del deterioro de la democracia. Adriana, solo una última consulta muy breve para que esto quede claro. Si la Corte Interamericana dictara esta medida provisional que se ha solicitado, ¿es de cumplimiento obligatorio, entiendo, del Estado peruano? Sí, es de cumplimiento obligatorio. Para ponernos didácticos, en derecho, digamos, hay algo que se llama la pirámide de Kelsen, ¿no? Que es una forma de graficar la jerarquía normativa en los países. ¿A qué me refiero? Que así como hay leyes nacionales, también hay unas leyes internacionales que por esto que se llama la jerarquía normativa, el rango de la norma, ¿no es cierto?, exigen que cada país no solo cumpla con sus leyes, sino que además cumpla con las leyes a las que está, digamos, inscrito por pertenecer, en este caso, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿no? Entonces, las normas internacionales tienen un rango de cumplimiento obligatorio que los estados miembros de la organización que rige esa norma deben cumplir, ¿no? Entonces, el Perú, al ser parte, al ser integrante de esta organización, tiene el deber de cumplir esa norma, ¿no? Y si no se Lamentablemente cumple, no se creo, rompe con la considero Corte. que deberíamos garantizar esto en el fuero interno, pero como dije anteriormente, se tienen que tomar las medidas necesarias que sean a nivel nacional e internacional para permitir que se den las garantías para continuar en el ejercicio y la defensa de instituciones tan importantes como son las instituciones electorales en el marco de un sistema democrático, ¿no? Claro, Solo para señalar el hecho que estemos teniendo que apelar a lo internacional así es. para garantizar algo a nivel nacional, implica que a nivel nacional están en riesgo esas garantías, ¿no? Y entonces creo que esa es la señal de alerta de la que hablábamos, que tiene que interpelarnos a todos y que debemos estar ahí todos de acuerdo en que no podemos seguir siendo simplemente espectadores del deterioro de algo que
ya parecía que venía consolidándose en el país. Sí, es muy lamentable, el panorama no es alentador, pero siempre podemos hacer algo, ¿no? Tomar acción para evitar que se siga mellando, se siga deteriorando la democracia, el debate alturado, el respeto a las instituciones, a las autoridades y el respeto entre ciudadanos, que es básico también para seguir fortaleciendo nuestro sistema democrático. Muchas gracias, Adriana, por estos minutos en JN Noticias. Esperamos Gracias tenerte a ti, pronto. Marian. Muy amable.